Listo, ya empezamos la grabación. Eh, bueno, pues para los que tengan preguntas con respecto al examen, pues no lo he mirado. Estoy resolviéndolo como para eh, tratar de ver el nivel de dificultad y cuánto me demoro, etcétera. ¿Ya? Eh, el- Espero hacerlo a más tardar el jueves de esta semana. Ya calificar ese trabajo. En el campus ya coloqué el laboratorio 3, no sé si ustedes lo han visto, está largo. ¿Ya? Hay otro material que coloqué que está relacionado con contenedores Docker para Postgres y para PGAdmin. Eh, y pues esas instrucciones están probadas, ¿ya? Y funcionan. ¿Ya? Entonces, para que hay una que tiene un error y se ha señalizado allí, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, ¿Qué más? Ya tengo también lista la tarea, entonces, pero pues pienso eh, ponerla a disposición de ustedes un poco más tarde. El- ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces empezamos con la clase. Voy a tratar de acordarme dónde quedamos. Espero que sea por aquí. Ya habíamos entrado a trabajar con varias tablas. Inicialmente habíamos visto las consultas relacionadas con una sola tabla. Pues era muy sencillo, ¿cierto? La estructura de una consulta era select from where. Pues no habíamos visto, no hemos visto instrucciones from que tengan alguna complicación, que las vamos a ver más adelante, y tampoco hemos visto otras alternativas que se pueden plantear dentro de la cláusula where. ¿Ya? Para ello, pues vamos a recurrir un poco a lo que ya vimos en álgebra relacional, y en ese sentido, varias de las operaciones que vimos en el álgebra relacional, pues van a ser útiles acá porque vamos a ver que corresponden como parte de una consulta a una de las operaciones que hicimos en su debido momento. Listo, entonces vamos, ahí se puede ver la presentación. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, eh, voy a devolverme anterior. Eh, no recuerdo si esta la vimos. Esta consulta. Creo que sí, y la habíamos resuelto antes también, ¿no? En álgebra relacional. Entonces, aquí la idea es que yo puedo sacar copias de las tablas. En este caso, voy a sacar una copia de empleado que la voy a llamar A. A estará asociada siempre al empleado, y voy a sacar también una copia de la tabla B, perdón, de la tabla empleado, y la voy a llamar B, y en este caso B, que sería la misma información de empleado, correspondería al supervisor. Entonces la idea, como que hay por ahí atrás, es tratar de colocarle al empleado la información del supervisor allá al final, al lado, digámoslo así, al lado derecho. Ya, entonces para ello, pues recurrimos a un yo. Aló. Sí, ¿no se escucha? No, sí se escucha, profesor, qué pena. Tuve Ah, una... una pregunta, dime. Tranquilo, está bien. No, profesor, no una pregunta. Lo que pasa es que tuve un problema con mi micrófono. Solamente eso. Gracias. Ajá, bueno, listo. Bueno, entonces le estaba diciendo que en este ejercicio, perdone que me perdonen un momentito. Bueno, entonces
decía que la idea era cómo tener la información del empleado y pegarle allá atrás al fondo la información del supervisor. De esa manera, entonces yo ya podía comparar la información que me estaban pidiendo. En este caso era simplemente traer el nombre del supervisor y ponerlo al lado del nombre del empleado. ¿Listo? Entonces, aquí, digámoslo así, que en SQL es más claro porque es evidente que hay una copia que tiene un nombre y que tiene como una funcionalidad, llamémoslo así. En el primer caso A estará asociado al empleado y en el segundo caso B estará asociado al supervisor. ¿Listo? Entonces es una forma que tenemos nosotros de trabajar. La otra cosa es que esa información que le cambiamos el nombre empleado A y empleado B, pues la podemos usar en cualquier parte. Por eso está en el select a.nombre. Cuando hablamos de a.nombre, estamos relacionando el nombre del empleado y b.nombre sería el nombre del supervisor. Ya, entonces, esa sería como el significado de esos esas dos atributos nombre, ya que están en empleado, pero en un caso se llamará, una tabla se llama A y en el otro se llama B. Igual pasa con las condiciones, entonces aquí tenemos A código del supervisor igual a B punto código. Y en este caso, esa condición funciona como la condición de un join theta. ¿Ya? Bueno, entonces seguimos. Consulte los nombres de los trabajadores asignados a obras oficina. Ya, entonces, si nosotros recordamos, creo que esta también la habíamos resuelto, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles eran las obras oficina, ya, las obras de tipo oficina. Esa información estaba en obra. ¿Ya? Luego íbamos a asignación, ¿ya? Y con un join natural seleccionábamos, escogíamos las tuplas que tuvieran esas obras de tipo oficina. ¿Ya? Y finalmente, entonces, como en la asignación está el código del empleado que está asignado a ese trabajo, entonces hacíamos la asociación con el empleado para recuperar el nombre del empleado. Entonces, en este caso, sí, en este caso, pues el problema me pide primero, diga dónde está la información. Entonces, está en tres relaciones, en tres tablas, empleado, asignación y obra. Por eso están ahí en el from. La primera línea que dice select nombre, pues es lo que me piden. Liste los nombres de los trabajadores. Entonces, el nombre está en empleado. En asignación, pues no hay nombre. En obra tampoco hay un atributo que se llame nombre. Por eso, cuando yo digo select nombre, no tengo que cualificar de cuál tabla estoy hablando. Sin embargo, en la cláusula where, en las condiciones que me permiten hacer los join, ¿ya? Sí tengo que especificar a qué tabla pertenece. Entonces, por eso aparece código de empleado igual al código de la asignación. Empleado.código igual a asignación.código y asignación.idobra igual a obra idobra y el tipo es oficina. También el atributo tipo solamente se encuentra en obra, entonces no necesito cualificar indicando explícitamente a qué tabla pertenece ese atributo tipo. Aquí entonces estará el resultado. Bueno, yo tengo una inquietud, ¿ya? Y es la siguiente. No sé si ustedes tienen el manejador de bases de datos o el pgadmin disponible ahí en donde están recibiendo la clase. Y si es así, entonces pues ustedes pueden comprobar las instrucciones. No sé si estoy juzgando mal o ustedes están en capacidad de hacer eso. ¿Me indican, por favor?
Sí, ¿me escucho? Profe, pues yo sí tengo la herramienta, pero no tengo la base de datos, entonces no sé. ¿Cuál herramienta tienes? No, pues sí, ¿PGAdmin? el PG-admin, ajá, pero Y pues no, pero bueno, ¿y no cargaste Postgres primero? sí, no, apenas lo voy a hacer, sino que no tengo como la base de datos, pues para hacer los respectivos. Ah, bueno, tienes que descargarla, ¿no? Tienes que Sí, eso está descargarla, instalarla, ya listo. en el campus. No, eso está, buscas Postgres y él te recupera ahí versión. Yo, por ejemplo, trabajé con la 14, ya en mi equipo estoy trabajando con una anterior y en las instrucciones aparece la versión 14 también. ¿Listo? Entonces, tú escoges cuál versión usar. Tengan presente, tengan cuidado de guardar los nombres de de las contraseñas, de guardar las contraseñas para que cuando la solicite, cuando ustedes vayan a ingresar, él les solicita la contraseña, entonces ustedes la recuerden fácilmente. Y si no la recuerdan fácilmente, entonces pues la buscan y saben que la tienen. Ya no escribieron cualquier cosa y por salir adelante y ya después no recuerdan cuál es la contraseña. ¿Entendido? Sí, profe, sino que yo me refería como, o sea, esa base de datos que usted tiene ahí, o sea, que la utiliza para hacer diferentes, Ah, ya. Listo, a listo. eso me refiero. Bueno, listo, ya. Pero fíjense que yo también la construí en la clase, ya, con los datos que hay con los datos que hay en la diapositiva, ¿ya? Ok, Y entonces, mira, en esa dirección, entonces yo voy a tratar de construir un script. El script es como el conjunto de instrucciones SQL asociados a todas las consultas, a la creación de las tablas, etcétera, a la inserción de los datos eh, que hemos tenido, que hemos trabajado para que ustedes pues lo puedan hacer este sábado, por ejemplo, si lo van a trabajar si lo van a trabajar en la universidad, ¿verdad? Si van a la universidad y lo pueden trabajar allá. Entonces, estaba pensando que podíamos de pronto seguir un poco el material, dejar las instrucciones, van a ser las mismas, exactamente las mismas. De pronto irán hasta con los mismos errores que se ven allí. Por ejemplo, aquí dice tipo igual oficinas. Ya sabemos que cuando yo copie esa instrucción, entonces va a aparecer un error, pero ya sabemos cuál es el error. O sea, el error es cambiar esa comilla doble por un apóstrofe. ¿Listo? Ese es el tipo de error que puede aparecer allí básicamente de las cadenas de caracteres. ¿Listo? Y entonces ustedes podrán copiar todo el script y ejecutarlo por partes, ¿ya? Ejecutarlo por pedacitos o por bloques. Por ejemplo para este problema, entonces yo tengo el script, los create table, abajo están insert into, ya, las inserciones de los datos y ya después vienen las consultas. Entonces, esas consultas, ustedes, la primera parte la pueden hacer toda de una, o sea, marcan como todo ese bloque, como si lo fueran a copiar, lo ejecutan y pues si todo está bien, entonces eh, indicará que fue exitoso pues la creación de la tabla o la inserción de los datos, etcétera. Eso lo indica el manejador de bases de datos y entonces ya después las consultas, usted simplemente es copiar la consulta. Obviamente que yo esperaría que la entendieran. Las primeras son muy sencillas. Ya a partir de este momento, las consultas se vuelven un poquito más, a ver, llamémoslo así, un poquito más difíciles, pero no es que sean tan difíciles, porque si nosotros entendemos cómo funciona el join, vamos a entender fácilmente cómo hacer la construcción de la consulta SQL utilizando varias tablas. Ya sabemos que tenemos que poner unas condiciones para que un atributo de una tabla sea igual a otro atributo de otra tabla. ¿Ya? Y si son varios atributos, pues tenemos que
usar todos los atributos, ¿ya? Entonces voy a seguir acá. Si ustedes desean, pues ejecuto la instrucción y muestro cómo funciona en el manejador de bases de datos. Entonces, ya estoy instalando el manejador de bases de datos. Bueno, entonces yo tengo, vamos a ver las tablas, denme un momentico, yo miro las tablas, a ver, hora, empleado, asignación, listo. Entonces voy a ir ejecutando, entonces voy a salirme de aquí un momentico, voy a ejecutar estas instrucciones, ¿ya? Mostrándolas en el manejador de bases de datos. Pues va a ser un poco más lento, pero creo que pues queda como más claro el asunto. A ver. Bueno, listo. Por aquí tengo la consulta, herramienta de consulta se llama. Entonces voy a copiar la instrucción. Directamente la voy a copiar de la diapositiva y ahí está. Es la misma consulta. Es la misma consulta. Y como les dije, pues cargué el mismo error, ¿no? El mismo error, ¿cuál era? Aquí en oficina es una cadena de texto, entonces no va comilla doble, sino que va el apóstrofe. ¿No? Entonces, ¿cómo reconozco el texto? Porque se vuelve de color rojo, ¿ya? Y los atributos se vuelven de color azul y las palabras SQL en color, no sé, ese es como moradito, ¿listo? Entonces, si yo quiero ejecutar, supongamos que aquí en este pedazo hay varias instrucciones, yo cargué el script y pueden estar algunas o todas las instrucciones, y yo quiero ejecutar esta solamente, entonces marco el bloque donde están las instrucciones que quiero ejecutar, y por aquí dice ejecute refresh o F5, y entonces pues yo le doy, pincho ahí, y abajo entonces estará el resultado. Pues seguramente que no hay datos. Entonces aquí vendría, voy a copiar, vamos a ver si hay. Sí, bueno, aquí sí está, bueno, este es el asterisco y el otro es hora. Ejecutamos. También hay datos en hora y vamos a ejecutar en asignación. A ver qué hay en asignación. También hay algo. Entonces, pero esta consulta pues no dio ningún resultado. Vamos a ver si es que de pronto oficinas está mal escrita. Porque puede ser que no encuentre obras de tipo oficinas tal como está escrito ahí. Oficinas, efectivamente, mire. Está con O mayúscula. Entonces vamos a cambiarla aquí. O mayúscula. Y entonces ahora sí vamos a ejecutar la consulta. ¿Sí? Y ahora sí aparecen datos, ¿ya? Aparecen resultados. ¿Listo?
Entonces, digámoslo así, es como el ejercicio que tenemos que ir haciendo de reconocer el tipo de dato, que puede ocurrir algo, porque los datos estaban allí y yo no los borré, entonces, ¿por qué no me aparece ningún resultado? Entonces, cuando listo los datos específicamente asociados a obra, que es donde aparece el atributo tipo, entonces encuentro que oficina no está con O minúscula, sino con la O mayúscula. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces voy a dejar de presentar y voy a seguir con el tema. Bueno, entonces una subconsulta o consulta dentro de una consulta se coloca dentro de la cláusula where, ¿sí? Y hay varias formas, vamos a ver que hay varias formas de escribir, llamémoslo así, una subconsulta o de escribir una subconsulta. Entonces, una es con la palabra in. Hay otro que es también con la palabra exist. ¿Ya? Y entonces, de acuerdo a lo que necesitemos, pues debo usar uno o usar otro. En ese caso, vamos a ver la consulta y ahora la explicamos. ¿Cuáles son las especialidades de los empleados asignados a la obra 435? Entonces, en código, cuando yo resolvía usando el SQL, el álgebra relacional, lo primero que hacía era seleccionar las obras 435 de asignación. Sí, a mí no me pedían ningún dato, no me pedían cómo se llamaba la obra o de qué tipo era, nada. Solamente me decían, mire, hay unos empleados que están asignados a la obra 435. ¿Cuáles son? Esa era la primera instrucción. Entonces, luego hacía un join natural con empleado, porque en asignación estaba el empleado. Pues es posible que antes hubiera hecho una proyección del atributo código. De esa manera, entonces el join natural era como más evidente. Y entonces el join natural era de ese resultado, de esa consulta, con el empleado. Empleado tiene el atributo especialidad y entonces por eso lo puedo presentar. Select especialidad from empleado, where código in. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el in? El in funciona como una consulta que se hace a un conjunto de datos que yo tengo. Entonces, cuando yo digo select código from asignación, where id obra igual 435, en esa consulta queda el resultado o sea, queda como resultado todos los códigos de empleados que están en esa obra 435. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual yo puedo usar el in, porque esa subconsulta me entrega un resultado y ese resultado entonces yo lo puedo utilizar como un conjunto y averiguar si un atributo, que en este caso es el código, se encuentra en ese conjunto de valores que está ahí entre paréntesis. ¿Listo? Entonces aquí ya se explica, la subconsulta es select código from asignación where id obra igual 435. ¿Ya? Entonces vamos a hacerla por pedazos, aquí está el resultado, ustedes pueden descargar el material del campus y confrontarlo. Entonces voy a salir de aquí de la presentación. Bueno, ninguna presentación tenía ahí. Denme un momentico, por lo menos me pongo al día aquí. ¿Listo? Ahí se ve. Se ve la página de las subconsultas. Bueno, listo. Entonces, les decía que la subconsulta es select código from asignación where id obra igual 435, que era la primera operación que nosotros hacíamos cuando resolvíamos el problema usando álgebra relacional. ¿Ya?
Aquí es algo parecido, simplemente que esa consulta o esa subconsulta iría en la parte más interna. El resultado de esa consulta funciona como un conjunto de datos y yo puedo averiguar si un atributo se encuentra dentro de ese conjunto de datos que están allí en ese conjunto. Ya, entonces vamos a probar, sí, vamos a probar la consulta. Vale. Un momentico, yo presento el funcionamiento de la consulta en pgadmin. Listo, aquí está, miren. Select asterisco from, vamos a ver, no, este no es, select especialidad. Aquí está. Listo, select especialidad from empleado, where código in, voy a separarlo un poquito más para que se vea la subconsulta y entonces voy a ejecutar la subconsulta primero, ¿sí? Para demostrar que allí habrá un resultado o un conjunto de datos que se comportan como un conjunto. Entonces voy a ejecutar efectivamente, ahí están, son 3 códigos de empleado que están asignados a la hora 435, el 2920, 1412 y 1311. Bueno, y para probar pues toda la consulta, entonces, bueno, ¿cómo funcionaría el resto? Entonces, empiezo a mirar el primer empleado. El primer empleado tiene un código y verifico si ese primer empleado, ese primer código de empleado es 2920, que no. El que es 1412, que no. Que es 1311, no. Entonces paso al siguiente empleado. Ya, entonces pregunto nuevamente, ¿ese código es igual a 2920, a 1412, a 1311? Cuando da resultado, cuando da como resultado positivo, o sea, si está en ese conjunto, entonces sale como una especialidad, sale el informe de la especialidad. Entonces voy a ejecutarlo. Aquí está, plomero, techos, pisos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y a continuar. Listo, entonces sigamos. Bueno, entonces lo que acabé de mencionar pues está explicado aquí, ¿sí? La semántica del IN es la pertenencia a un conjunto. ¿Ya? La Profe, subconsulta. ¿estás presentando? Sí, sí, estoy presentando. Y gracias. Muchas gracias, porque de verdad a veces aquí uno está como concentrado en avanzar y no se fija realmente en qué condiciones están ustedes ahí. A ver. Bueno, ya debería estar. Vamos a volverlo. Bueno, ya. Bueno, entonces les decía que el IN valida la pertenencia a un conjunto. Entonces, un atributo, en este caso el código, verifica si el código está en un conjunto de otros códigos. En este caso, hay algo importante que debemos tener en cuenta, y es que los dominios de los atributos tienen que ser iguales. Entonces, yo digo que si el código se encuentra en ese conjunto, entonces, primero que todo, el conjunto tiene un dominio, ese dominio tiene que ser el mismo del atributo que está, por el cual estoy averiguando por fuera de la subconsulta. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que especifiquemos bien el atributo. En este caso, código y código pues tienen el mismo dominio, por eso podemos hacer esa validación o esa consulta. Dice, la subconsulta debe producir una relación unaria, o sea, un conjunto. Y cuando se habla de un área significa que solamente tiene un atributo.
¿ya? Entonces es un conjunto de valores, como si fuera un conjunto de valores separados por coma. Vamos a ver que más adelante podemos hacer la misma operación con el operador IN, averiguando por un conjunto de valores también, y esos operadores van entre apóstrofe también. ¿Ya? La condición es cierta, para una tupla si el valor del atributo en esa tupla pertenece al conjunto que está en la subconsulta. Esto es algo que ya les había mencionado. Entonces vamos a continuar. Otro ejemplo, liste los nombres de los trabajadores asignados a las obras oficina, ¿ya? A las obras que son oficina. Entonces, normalmente cuando yo hablo del álgebra relacional, entonces la primera operación que hago es escoger cuáles son las obras oficina, ¿ya? Cuáles son las obras de tipo oficina. ¿Ya? Entonces, para ello, select id obra, from obra, cuando where tipo igual oficinas. ¿Ya? Entonces, esa sería la primera consulta que yo hago. Luego, puedo hacer una proyección dejando solamente el id de obra. Luego hago el join natural con asignación y entonces ya sé cuáles son las obras oficinas que tienen asignaciones. ¿Ya? De ese conjunto de datos solamente me interesa el código. Entonces puedo hacer una proyección del código. Y fíjense entonces, el select id obra funciona como una proyección, ¿ya? De un atributo que es id obra. El otro es select código, entonces funciona como una proyección del atributo código, ¿ya? Y entonces este código, pues también lo puedo utilizar. Aquí este select código from asignación o id obra tal cosa tiene como resultado un conjunto de datos, ¿ya? Un conjunto. Y ya entonces el código lo puedo consultar si el código de un empleado se encuentra en ese conjunto de datos. Vamos a copiarlo, ya, vamos a copiarlo y vamos a ejecutarlo. Vale. Aquí es. Listo, entonces voy a ponerlo por acá en el... Listo, y ahora voy a dejar de presentar y a compartir el pgadmin. Bueno, entonces, igual que en el caso anterior, voy a hacer aquí digámoslo así que voy a darle como un retoque a estas instrucciones para que se vea a quién pertenece cada paréntesis, hasta dónde va, y que se vea como la estructura select from where en cada caso. Entonces, lo primero sería ejecutar, bueno, aquí hay un error, ya sabemos que esto no va entre comillas, sino entre apóstrofe. Se volvió rojo, apenas le cambié el tipo, la comilla. Entonces, ya tengo marcada la instrucción, vamos a ejecutarla. Ahí están, 312, 210 y 111 son obras de tipo oficina. Ahora, veamos que yo puedo también ejecutar esta consulta que está aquí. ¿Ya? Esta parte, la subconsulta que va aquí en el medio, select código from asignación, también la puedo ejecutar. Vamos a ejecutarla y entonces ya me salen cuáles son esos empleados o cuáles son que están asignados a la hora 435. ¿Ya? Y ahora, entonces, por ejemplo, aquí está repetido el 1412 y ahora vamos a ejecutarla toda. ¿Ya? Entonces, aquí está Martínez, ¿ya? Núñez, Rivadeneira, Barrientos, García. Sí, como cuando yo estoy verificando, pues los empleados solamente están de a uno, digámoslo así, en empleado. A pesar de que en código esté repetido el código de ese empleado varias veces, pues cuando él consulta y verifica que está, entonces pues ya
pues da verdadera la condición y entonces muestra el nombre del empleado. Ya pasa a otro empleado. ¿Ya? Por eso no aparece varias veces aquí el nombre de un empleado que esté repetido en varias asignaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces voy a presentar otra vez la presentación de la clase. ¿Listo? Bueno, entonces por acá dice, las consultas más internas se evalúan primero. Por eso les decía yo que cuando nosotros hicimos el trabajo de resolver este tipo de consultas con álgebra relacional, pues era importante saber cómo lo íbamos a hacer. Lo íbamos haciendo por pasos, ya uno a uno, y aquí entonces vemos que el funcionamiento es bastante parecido, simplemente que en nuestro caso la primera instrucción será la más interna, ¿ya? Y la última instrucción, que era proyecte el nombre de la última operación que se hizo, entonces es la primera que aparece ahí, select nombre from empleado. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, yo puedo también mostrar, cambiarle de nombre a un atributo, ¿ya? Y entonces recuerden que el producto de una consulta es una relación, es una tabla, es otra tabla. Entonces aquí digo select nombre from empleado. Listo, voy a hacer esta operación. Vale, otra vez. Bueno. Un momentico, bueno, voy a presentar entonces ahora la ventana de pgadmin. Bueno, entonces, select nombre, esta parte hace empleado, la voy a quitar de aquí. Listo, entonces voy a ejecutar select nombre from empleado, ¿ya? Y entonces lo ejecuto y sí, me da pues los nombres de los empleados. Pero ahora le voy a dejar el as nombre empleado. Observen la primera fila, ¿ya? La primera fila. Vamos a ver si se deja, no se deja marcar. Ah, sí, ahí está. En un azul como más intenso, más oscuro, ahí está resaltado. Ese nombre del atributo, ese es el nombre del atributo que yo le dije que mostrara, select nombre. Por eso entonces aparece nombre como encabezado de esos datos. ¿Ya? No era sino un atributo, si fueran más, pues aquí habría más atributos, y entonces todos tendrían el nombre del atributo que yo he especificado aquí en el select. Ya, resulta que quiero cambiarle el nombre a ese atributo, no quiero que se llame solamente nombre, sino nombre empleado. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué resultado se obtiene. Ya, aparece ya, nombre empleado, miren, ya, nombre empleado. El mismo tipo de dato de nombre, o sea, una cadena de texto, ¿ya? Y los mismos datos, ¿sí? Son los mismos datos, eso no cambia. Lo único que ha cambiado es el nombre del atributo. Entonces es una forma de cambiarle de nombre a los atributos cuando yo necesito un resultado, cuando me dicen, vea, por favor envíeme este reporte y los nombres de los atributos son tal, tal, tal y tal. Entonces esos nombres yo los puedo trabajar de esa manera. Que el nombre, entonces no, pues no, yo no necesito que se llame nombre, necesito que se llame nombre empleado. Listo, ahí está, nombre as, nombre empleado.
coma. Si hay otro dato, entonces yo tengo sueldo. Y no, eso no, esa variable no necesitamos que aparezca, necesitamos que diga salario. ¿Ya? Entonces, ahí después de la coma vendría sueldo, as, salario. ¿Ya? Y entonces así van quedando los nombres de los atributos tal como yo los necesito. ¿Está claro? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, listo. Vamos, entonces voy a salir de esta presentación y volver a la presentación de la clase. Bueno. Bueno, subconsultas correlacionadas. Entonces, ese tipo de consultas que nosotros vimos previamente, dijimos que habían como dos operadores que nos facilitaban el trabajo de construcción de esas subconsultas. Uno era el IN y el otro era el EXIS. El EXIS todavía no lo hemos visto, pero funciona bastante parecido. Simplemente que el resultado no va a ser un conjunto de datos, sino que va a ser un resultado, un booleano. Porque el EXIS verifica que hayan datos o que no hayan datos. Entonces, si hay datos, pues da verdadero, si no hay datos, da falso. ¿Listo? Entonces, es simplemente la diferencia. Bueno, entramos ahora a subconsultas correlacionadas. Entonces, ¿qué es una subconsulta correlacionada? Es aquella clase de subconsulta cuyo valor por ejecución depende de la fila que estoy examinando en la consulta principal. Entonces, aquí necesito aislar, llamémoslo así, de las consultas de una de otra, llamémoslo así. ¿Ya? Pero la forma de relacionarlas es con esa consulta, subconsulta correlacionada. Veámoslo con un ejemplo. Liste los empleados que reciben un mayor salario promedio diario que sus supervisores. Ya, entonces, fíjense que yo tendría que, o sea, yo lo podría hacer de varias maneras. Yo podría hacer empleado A, empleado B. Entonces ya me quedan los datos del supervisor al lado de los del empleado y luego en la cláusula where hacer la comparación. ¿Ya? El salario de A, o sea, el empleado, dividido entre 30 o inclusive así nomás, es mayor que el salario del supervisor, ya que es B, dividido entre 30 o así nomás. Entonces, si eso es verdadero, entonces, si cumple esa condición, entonces muéstrame el nombre de ese empleado. Esa es una manera de hacerlo. Otra forma es usando las subconsultas correlacionadas. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, en este caso, yo tengo que la consulta principal dice select a nombre, a punto nombre, from empleado A, where a punto salario dividido entre 30, o sea, el salario promedio diario, ¿sí? El salario promedio diario, es mayor que el resultado de una operación que hay en una subconsulta. Ya, miremos qué es lo que dice esa subconsulta. Dice, select B punto salario dividido entre 30, o sea, el salario promedio diario de empleado. En este caso, dijimos que necesitamos el dato del supervisor. En este caso, le asignamos un alias al empleado, es B, y en B lo voy a trabajar como si fuera el supervisor. La tabla B será o representará al supervisor. Y entonces, ¿la condición cuál es? De que el código del supervisor del empleado que estoy considerando allá en la consulta externa sea igual a B.código. B.código, ¿qué es? Es el código de empleado de ese empleado que es supervisor. Ahí tendría yo también que asegurarme de que el dominio de código de supervisor sea el mismo dominio de código.
En este caso, pues yo no podría ya ejecutar la subconsulta más interna. Entonces, el select p.salario from empleado B where a.code supervisor igual a b punto código no me daría nada. Sí, no me daría nada. ¿Por qué? Porque es que en a.código del supervisor no se conoce, ¿ya? No es conocido. Perdón. Sí, ¿por qué? Porque es que a código del supervisor es información que proviene de una tabla externa, ¿ya? Que es la que tengo ahí afuera de esa subconsulta. Yo solamente conozco b.código. Entonces, por esa razón, esa consulta depende del valor de una fila, de un atributo que está en una fila, en una consulta externa, ¿sí? Una consulta más externa, de nivel más externo. Entonces aquí dice, es decir, que la fila del supervisor a examinar depende directamente de la fila del empleado que está siendo examinado. Entonces yo, ¿cómo arranco con cómo se arranca con esta consulta? Lo primero que se hace es una copia del empleado, que se llama A, ahí van a quedar los empleados, ¿ya? Luego, me dice, la condición es de que el salario de estos empleados sea mayor que, ¿ya? Y entonces aquí tengo la subconsulta. En este caso, lo primero que se hace es tomo el primer empleado y empiezo a verificar la condición. En la subconsulta, ¿qué es lo que se hace? Se toma la tabla empleado, pero ahora ese empleado lo va a llamar B para indicar de que es toda esa información asociada con B, con el alias B, es la del supervisor. Y entonces la condición es de que el código del supervisor del empleado que estoy considerando allá afuera sea igual al código de empleado de ese empleado que estoy trabajando en la consulta o en la subconsulta interna. ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Bueno, aquí está entonces explicado, ¿ya? Aquí está explicado cómo funciona esa consulta y esa subconsulta, ¿ya? Y entonces aquí observen lo que dice por acá al final. La subconsulta debe generar solo un valor, ¿ya? ¿Y por qué un solo valor? Porque ese valor lo tengo que comparar con el salario del empleado dividido entre 30 también. Entonces aquí me genera esta subconsulta, me genera un valor y ese valor lo comparo con otro valor que es el producto de la consulta más externa. Y ese valor pues no es fijo, ese valor cambia dependiendo de la fila que yo estoy considerando en todo momento en A. Entonces, si en la primera, si para la primera tupla no se cumple la condición de que el salario de ese empleado sea mayor que el del supervisor, entonces paso al siguiente empleado y entonces ya cambia, el valor de la subconsulta también cambia, ¿ya? Porque cambió el código del supervisor. ¿Ya? Entonces va y busca otro empleado cuyo código de empleado sea el de ese supervisor, ¿ya? De A, de la tupla que estoy revisando en A. Bueno, pasamos ahora al exist, también es otra manera de trabajar, es otra manera de trabajar consultas, ¿ya? Y vamos a ver que no es tampoco algo complicado. ¿Sí? Entonces, el exist también se usa en el caso de la división. ¿Ya? Entonces, esa operación, ese cuantificador universal es muy importante porque me permite resolver problemas relacionados con divisiones. ¿Ya? Entonces, miremos la consulta, identificar todos los obreros que no están asignados a la hora 435. Entonces, alguien podría pensar que esta consulta que aparece aquí, select código from asignación o herido obra diferente a 435,
pues me resuelve el problema, y no es así. ¿Sí? Y no es así. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutarla. ¿Sí? Vamos a ejecutarla. Sí, vamos a ejecutar esta consulta. Primero voy a copiarla acá. Listo. Y ahora dejo de presentar y voy y presento PGAdmin. Bueno, entonces voy a ejecutar el código que me apareció allí. Select código from asignación where id obra diferente de 435. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutarlo. ¿No? Efectivamente, pues me salen todos los empleados. ¿Sí? Me salen todos los empleados. ¿Ya? Y todos los empleados me salen, pero por asignación, digámoslo así. Salen, ya, por ejemplo, aquí está el 1412, por aquí está otra vez el 1412. Mire, aquí nomás está 2920, 2920. Sigamos, 1412, 1412, 1412. ¿Ya? Está repetido. Me sale que esa persona sí está asignada a la hora 435. Vamos a dame un momentico. Bueno, entonces voy a escribir la consulta para mostrar los datos que están. Select asterisco from asignación. Esto quedó mal aquí. Bueno, no importa que hubiera quedado así. Asignación. Listo, y entonces vamos a mirar el resultado de esta consulta. Entonces aquí están todas las asignaciones. Listo, entonces fíjense, miremos a ver, la consulta me dice, identifique los obreros que no están asignados a la hora 435. Entonces ahí el 1412, por ejemplo, era uno de los resultados. 1412, pues efectivamente aquí no está asignado a la hora 435. Miremos esta tampoco. Mire, 460. Miremos otro 1412, 435, mire. Sí está asignado a la hora 435. Él no debería salir en ese resultado. ¿No? Entonces, porque sí está asignado a la hora 435. Entonces, por eso es que esta consulta, pues no nos funciona correctamente. No funciona correctamente. Bueno, vamos entonces a revisar lo que está en el material. Voy a dejar de presentar y voy a mostrar entonces la clase. Entonces, bueno, dice, infortunadamente esta consulta solamente nos da código de trabajadores que están trabajando en obras distintas a la 435. ¿Por qué? Porque en la tupla verifica si la hora es la 435. Entonces, ese empleado parcialmente no está asignado a la hora 435. Cuando llegue a la hora 435, entonces dirá que sí está asignado, pero no me resuelve la consulta que me han pedido. Entonces, la solución correcta, pues, necesita el uso del not exist y vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces, denme un momentico. Presento. Bueno. Entonces, select código from empleado where not exist.
Y entonces miremos qué es lo que aparece entre paréntesis, que es la subconsulta. Select asterisco, ¿ya? From asignación, where id obra igual a 435 y asignación.código igual a empleado.código. Este empleado.código entonces será la información que está en la consulta más externa, el empleado. Por eso sigue siendo una subconsulta correlacionada, ¿ya? Ahora está anidada también porque depende de la información que está en la consulta que está más afuera, ¿ya? Y el código asignación.código será información que está en la tabla asignación que está dentro de la subconsulta más interna. Cuando aquí me aparece select asterisco, pues no me interesa realmente que me aparezca un atributo u otro. Ya yo podría decir select código o select id obra, select cualquier otra cosa que esté en asignación. Días, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que el node_exist no revisa valores. Ya, el node_exist lo que revisa es que hayan datos o no hayan datos. En este caso, el node_exist funciona pues al revés del exist. Entonces, el node_exist, si hay datos, pues da falso. Y si no hay datos, da verdadero. ¿Entendido? Entonces, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar la consulta. Voy a pasar otra vez al pgadmin. Y vamos a ejecutar esa consulta. Entonces, déjenme un momentico, yo... Bueno. Voy a mostrar... Bueno, dejo de presentar primero y luego voy y muestro el pgadmin. Listo, entonces... Sí, esta es la consulta que está propuesta en el material. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Entonces la ejecuto. ¿Ya? Y entonces, miren, me da 1, 2, 3, 4, 5 tuplas. Y en el otro caso, pues me daban todas las tuplas que aparecían en asignación. ¿Ya? Entonces, el resultado es diferente. ¿Ya? Este es el código de los empleados que no están asignados a la hora 435 y lo podríamos verificar. Vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, el 3231. ¿Ya? Entonces, 3231, miremoslo a ver. Aquí hay un 3231, miren. 111, vamos. 3231, 312. 3231, ya lo revisé. 3231, no hay más. O sea, ese empleado no está asignado a la hora 435. Revisemos otro, ¿verdad? Simplemente como para salir de dudas. El 1, 2, 3, 5. ¿Ya? Vamos a verificar. 1, 2, 3, 5, 3, 12. 1, 2, 3, 5, 5, 15. 1, no hay más. Sí, no hay más. ¿Ya? También no está asignado a la hora 435. Y para todos se cumple esa misma situación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es esa parte del trabajo final. No sé Bueno, si al de pronto se final. pueda... Sí, Ah, pero vale, al vale, está final. bien. Vale, vale, vale. Bueno, listo. Entonces voy a dejar de presentar aquí, voy a pasar a la presentación de la clase. Listo. Bueno, ahí ya estaban presentando la clase. Dice, el operador exist o no exist siempre deben estar antes de la subconsulta. O sea, se usan dentro de las consultas, o sea, en la cláusula where, ¿ya? Pero van antes de la subconsulta. El exist evalúa como verdadero
si el conjunto resultante de la subconsulta no es vacío. Por eso no me interesa qué datos sean los que genera la subconsulta. Por eso se coloca asterisco, porque no importa que haya muchos datos o hayan poquitos, al final lo que yo voy a evaluar es, ¿hay datos o no hay datos? ¿Sí? Entonces, si hay datos, si existen datos en la subconsulta, el resultado de la operación, del operador exist es verdadero. De lo contrario, pues será falso. El not exist, pues trabaja de manera opuesta. ¿Ya? Entonces, un not exist evaluará como verdadero si el conjunto resultante de la subconsulta es vacío. ¿Ya? De lo contrario, pues se evaluará como falso. Bueno, ¿por qué se debe usar exist o not exist? Entonces, el exist provee el único medio disponible para resolver consultas que contengan el cuantificador todos. Y recordemos que el cuantificador todos está asociado a soluciones de álgebra relacional de la división, donde yo implementaba la división. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, liste los empleados que están asignados a todas las obras. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Primero, identificar dónde está la información. Entonces, liste los empleados, pues con el nombre creo que es suficiente. Entonces, esa información está en empleado. Las asignaciones, pues tiene la obra y tiene el empleado. Ah, pero todas las obras están en obra. Entonces yo tenía que proyectar el código de la obra de obra. Eso era lo primero que yo hacía. Luego seleccionaba el atributo código de obra y código de empleado de asignación, ¿ya? Y entonces ya podía hacer la división. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Y aquí entonces pues se puede usar una doble negación para resolver este problema. Entonces aquí se explica pues como cuál es el paso que se va siguiendo. Select id obra from obra where not exist. Ya, esta es una parte de la solución de una consulta que es intermedia, dice una solución a otro problema. Identificar las obras en las cuales un trabajador dado, el 1, 2, 3, 4, no es asignado. ¿Ya? Entonces, es como para ir pasando, ir adelantando poco a poco en la explicación del not exist. ¿Ya? Aquí estaría la solución. Si no hay obras que satisfagan la consulta, entonces el empleado 1, 2, 3, 4 estará asignado a todas las obras y él satisface la consulta original. Para resolver la consulta inicial, generalizamos la consulta reemplazando ese código 1, 2, 3, 4 que empleamos en la diapositiva anterior por la variable código y convertimos esta consulta modificada en una subconsulta. Entonces miremos cuál sería como la consulta que me implementa la división. Entonces lo primero es select código, que es lo que me piden, from empleado, where not exist. Para la división, para implementar la división, entonces vamos a usar dobles negaciones, dos dobles negaciones. Entonces, hay dos subconsultas, ¿ya? Entonces, la primera subconsulta dice select id obra from obra where not exist. ¿Ya? Entonces, en el medio, observen que en el medio se coloca la información que contiene el todos. ¿Ya? Cuando yo hacía la operación en álgebra relacional, pues era como más sencillo, ¿cierto? Porque id obra iba en el denominador y en el numerador de la división iba la información relacionada con id de obra y con el código de empleado para que me resultara ese atributo al final y ya después enlazarlo con el código y recuperar la información de ese empleado. Miremos la otra subconsulta. Select asterisco from asignación, where asignación punto id obra igual a obra punto id obra. Entonces fíjense que aquí estoy relacionando información que está en asignación con la que está en la consulta de nivel superior, que es la donde uso obra, o sea, información que contiene el todos. ¿Ya? Y en la consulta más interna,
Entonces se maneja información que relaciona la salida, o sea, la salida es lo que está en la primera, en la primera consulta, ¿ya? Select código from empleado con el todos. Entonces, por eso ahí tenemos que estar seguros de que uso esa información, ¿ya? Entonces, uso la tabla asignación, tal como nosotros lo habíamos trabajado en álgebra relacional, y las condiciones sería que el código de la obra sea el mismo tanto en asignación como en id de obra, y el código de asignación, el código del empleado, sea igual en asignación y en empleado, que es la consulta que está en el nivel más externo. Ya, esa es la manera entonces de implementar la división. ¿Preguntas? Aquí ya estaban pues un poco como más voy a copiarla y vamos a ejecutarla. Entonces, a ver, select. Código from empleado where not exists. Entonces, vamos a desplazar esto un poco como para darle claridad a la consulta. Ver, y aquí aparece el segundo no exist. Y aquí estará entonces, bueno, aquí me faltó algo. Este paréntesis. Listo, where asignación y de obra igual a y de obra de obra. Y el código del empleado es igual a el empleado y en asignación. Listo, entonces vamos a ejecutarlo. Voy a bajar esto un poquito. Y lo ejecutamos y da el 1412. Entonces, cuando yo ejecuto esta consulta, ¿sí? Vamos a hacerla. Esta es de obra. Voy a ponerme por aquí. Listo, entonces select y obra, from obra. Listo, entonces la ejecuto. Y aquí están todas las obras. Mire, hay 1, 2, 3, 4, hay 5 obras. 5, 6 obras. Listo, entonces, de acuerdo a lo que vimos en la división, ¿qué es lo que significa la división? Que cuando yo escojo al empleado, voy a ver aquí, el 1412, entonces el 1412 tiene que estar combinado en asignación con la obra 312, la 435, la 515, la 210, la 1111, la 111 y la 460. Vamos a hacer la consulta, ¿no? Entonces sería asterisco from asignación y la condición sería que código igual a 1412. ¿Listo? Entonces vamos a ver si está combinado con todas las obras. Vamos a ver, 312, 460, ahí van dos. Sí, aquí está, aquí a la izquierda están las combinaciones y no están repetidas. 111, Profe, 210. Sí, dime. está Oh, presentando vale. Sí, está bien, gracias, pero Vale. me leo y se me olvida. Tranquilo, ya repito. Presentar, entonces. Bueno, entonces voy a volver. Bueno, entonces lo primero que hice yo aquí, antes de que ustedes me interrumpieran y antes
cuando empecé a ejecutar las instrucciones como por partes fue pues mirar cuáles eran todas las obras, ¿ya? Entonces, aquí están las obras, son 6, ¿no es cierto? Y después lo que dije es, de acuerdo al significado de la operación división, en este problema que me están planteando, un empleado que está asignado a todas las obras, entonces el empleado que aparezca en el resultado, en este caso nos dio el empleado 1412, tendría que estar combinado con todas las obras, o sea, tiene que estar en la hora 312, 435, en la 515, en la 210, en la 111 y en la 460. Entonces vamos a verificarlo. Entonces para verificarlo vinimos aquí. ¿Dónde estamos? No está, esto todavía no es, ese está aquí. Y entonces le dije yo, muéstreme todos los datos de asignación, pero la condición es de que el código sea el 1412. Y ahí me deberían aparecer, ahí me debe aparecer el empleado 1412 con todas las obras, obviamente, pero lo que yo necesito verificar es que la obra sea, que él esté asignado a todas las obras que existen. ¿Ya? Entonces, son 6 obras y aquí están. ¿Sí? Son estas que aparecen acá. Entonces, de esa manera, nosotros podemos verificar también que la división funciona correctamente. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Está claro? ¿Me escuchan? Sí, señor, qué pena. Bueno, entonces supongo que se entendió. Vamos a continuar entonces. Voy a dejar de presentar y voy a la clase. Bueno, entonces esta fue la que acabamos de ejecutar. Aquí está la explicación de cómo funciona, lo que ya mencioné. ¿Ya? Bueno, y vamos a ver otras instrucciones SQL. Los predicados de comparación cuantificados, ¿ya? Esos son el teta, el sum, el ani y el al. ¿Ya? Teta es un operador de comparación aritmético, donde teta es uno de los operadores conocidos, mayor, menor igual, mayor o igual, igual, ¿sí? Entonces, esos operadores, pues yo también los puedo utilizar combinados. ¿Ya? Entonces, el sum y el ani representan al cuantificador existencial, ¿ya? O sea, el sum es alguno, ani es como cualquiera, y el al es todos, es el cuantificador universal. ¿Ya? Cuando yo uso el al es porque estoy preguntando por todos. Cuando estoy preguntando por un sum o por un ani, estoy preguntando por algunos. ¿Sí? El operador teta acompaña a los cuantificadores anteriores vinculando la expresión con una subconsulta. Entonces viene una expresión al o sum o ani y luego la subconsulta. ¿Ya? Entonces el resultado de la expresión tiene que ser compatible con el resultado de la subconsulta. ¿Ya? Entonces si yo, por ejemplo, en la expresión uso un atributo, entonces el dominio del resultado de la subconsulta tiene también que ser el mismo de la expresión. ¿Ya? Entonces, predicado teta ani o teta sum se satisface si existe al menos una fila del resultado que esté en relación teta con expresión. ¿Ya? Entonces, puede ser valioso cuando me estén preguntando por algún valor, ¿sí? Y entonces puedo usar teta ani o teta sum. El predicado teta al se satisface si todas las tuplas de la subconsulta están en relación teta con expresión. Entonces ahí el pregunto es con todos. ¿Ya? El teta al se cumple si todas las tuplas de la subconsulta están en relación teta con el resultado de expresión o con el valor que está en expresión, que puede ser un atributo. Ya, entonces aquí hay un ejemplo de identificar todos los obreros que están asignados a obras carretera, residencias o almacén.
identificar todos los obreros que están asignados a obras carretera, residencias o almacén. ¿Ya? Entonces, hay algo importante. A pesar de que en la consulta aparece el término todos, eso no significa que para resolverlo necesitemos de una división. ¿Ya? Entonces, ahí me están diciendo, miren, lísteme los empleados, no me liste algunos, lístemelos todos, y entonces eso es lo que me están averiguando, ¿ya? Lo que me están pidiendo que entregue. Entonces, fíjense que aquí ya hay una combinación, ¿ya? Del operador IN con el operador TETA-SOM, ¿sí? Entonces, miremos cómo funciona. La consulta más interna, fíjense, es select y dobra, from obra, where tipo IN, y entonces aquí el resultado, perdón, carretera, residencias y almacén se comportan como un conjunto, ¿ya? Como un conjunto. Aquí pues también hay un error, recordemos, ¿ya? Pero creo que es más claro la comilla doble que el apóstrofe, ¿ya? Entonces voy a mostrar el apóstrofe aquí. Ópale. Ya, vamos a mostrarlo aquí en residencias. Apóstrofe y apóstrofe. Sí, entonces, pero es más claro, creo que es más claro la comilla que el apóstrofe. Pero el apóstrofe es el que me pide SQL, ya, o Postgres, por lo menos para funcionar. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace esta subconsulta? Entonces, verifica que para la primera fila de obra, pues se encuentre el valor tipo, el valor de tipo se encuentre en este conjunto de valores. O puede ser carretera, o puede ser residencia, o puede ser almacén. ¿Ya? Pues si no lo es, entonces no estará en el resultado. Ya, miremos el funcionamiento entonces de esta consulta. Voy a copiarla toda. Y entonces ya paso al PGI. Estoy como revisando la consulta. Bueno, entonces voy a mostrar. Listo, ahí está la consulta. Entonces, lo que queríamos mostrar primero era, bueno, aquí ya sabemos que esta comilla no funciona. Este apóstrofe que puse, a pesar de que es el mismo que uso aquí, pues tampoco funcionó. Y entonces voy a ejecutar esta subconsulta. Listo, entonces miremos a ver cuál es el resultado. Dice, bueno, cerca de almacén, a ver qué pasó. Profe, le falta... El de almacén. Sí. El de almacén, sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, ahí está. Sí, entonces, hay dos obras que son de carretera, residencias o almacén. Son la 435. ¿Ya? Están en obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Seleccione el código, ¿sí? De la asignación, ese sería el código del empleado. Yo pienso que este código también puede tener un error aquí, porque lleva una tilde. ¿Ya? From asignación, where obra igual a alguno de los valores que están aquí. Alguno de esos valores, ¿cuáles son? Pues o es 435 o es 515.
es uno de esos dos. ¿Ya? Entonces, el id de obra debe ser uno de estos. ¿Ya? Entonces, verifiquemos. ¿Ya? Vamos a ejecutar esta subconsulta. Y entonces ya hay varios empleados que están asignados a esas obras. Miren, son 6 empleados asignados a esa obra. ¿Ya? Y finalmente, entonces yo puedo verificar que el empleado se encuentre en esta lista. Y lo que me piden es, entregue el nombre de estos empleados. Mire, aquí están, entréguelos. Pues este está repetido, ¿sí? El 14.2 está repetido, pero entonces iremos a ver qué sale. Ya no sale ninguno repetido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que toma la primera fila del empleado y verifica que se encuentre en ese conjunto de códigos. Si está, muestra el nombre. No importa que esté repetido, ya lo mostró. ¿Listo? Y pasa a la siguiente fila de empleado para verificar si el código está en esa lista. Bueno, ¿preguntas? Bueno, voy a dejar de presentar. Sigo. Otra consulta dice, vamos a mostrar aquí. Vale. Bueno, nombre del trabajador que devenga el menor salario. Entonces esta consulta pues es bastante sencilla. Select nombre from empleado, where salario menor o igual que al, select salario from empleado. Entonces, ¿qué es lo que hago en la subconsulta? Select salario from empleado, me lista un conjunto de valores, ¿ya? Conjunto de valores, ¿qué son esos valores? Salarios, ¿ya? Luego entonces la condición que me dice, mire, para cada empleado revise su salario y verifique que sea menor o igual que todos esos salarios que están ahí. ¿Ya? Entonces, si ahí puedo tener el salario más alto, el salario promedio, el salario más bajo, y entonces él verifica que el salario de ese empleado sea menor que cualquiera de esos salarios que están allí, o igual. ¿Ya? Porque lo que estoy preguntando es por el menor salario, ¿ya? Si yo dijera que es menor, entonces pues seguramente que no me resultaría, no me daría ningún resultado. Listo, vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo y entonces voy a copiarlo, lo llevo al pgadmin. Voy a presentar. Listo, entonces aquí voy a arreglar un poquito la consulta, es la misma, ¿ya? Y la habría podido dejar así, ¿ya? Entonces miren, select nombre from empleado, where salario menor o igual que al, ¿ya? Select salario from empleado. Listo, vamos a ejecutarlo. ¿Ya? Barrientos es el salario mínimo. ¿Ya? El salario más bajito es el de Barrientos. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de presentar y continuamos. Bueno, aquí hay bueno, estas son unas condiciones que nosotros podemos tener en cuenta cuando las utilicemos. Entonces, hay varios operadores SQL que aplican a una relación R produciendo un resultado booleano. ¿Ya? El in da como un resultado un booleano, está o no está, o sea, falso o verdadero. El al también da un resultado booleano, el ani también da un resultado booleano y requieren de un escalar S. Entonces, exist R da verdadero si y solo si R no es vacío.
Ya eso lo habíamos dicho. S in R es verdadero si solo si es igual a uno de los valores de R. S not in R es verdadero si solo si S no es igual a ningún valor de R. S mayor que al R es verdadero si y solo si S es mayor que cualquier valor de la relación unaria R. El operador mayor puede ser reemplazado por cualquier otro operador de relación, el teta, por ejemplo. ¿Sí? S menor, mayor al R es lo mismo que S not in R. ¿Sí? Ese menor, mayor es diferente. ¿Sí? S mayor que A ni R es verdadero si y solo si S es mayor que al menos un valor de la relación unaria R. Cualquier otro de los operadores de la relación puede reemplazar el mayor. O sea, ese es S teta A ni R. Sí, ese es como el significado de ese mensaje ahí. S igual A ni R es lo mismo que S in R. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, variables de tupla y nombres de relaciones, ¿no? O de tablas. Entonces, ya vimos que es posible trabajar con alias de tablas, básicamente de tablas. Entonces, eso se hace para evitar ambigüedades. Entonces, si yo dijera empleado, from empleado, coma empleado, entonces habría ya una situación en la cual pues se puede presentar una ambigüedad, porque cuando yo estoy utilizando un atributo de empleado, pues ¿cómo hago para distinguir de cuál de las dos tablas de empleado estoy hablando? Entonces, por eso se utilizan los alias. ¿Ya? Entonces, cuando una consulta necesita manejar dos o más tuplas procedentes de la misma relación R, entonces podemos hacer la inclusión de esas tablas en la cláusula from todas las veces que se necesite, y cada ocurrencia entonces va a recibir un alias diferente. ¿Ya? O sea, un nombre de tupla, se llama eso, una variable de tupla que distingue a esa tabla. ¿Ya? De esa manera, entonces, cuando yo hable de cada una de esos alias, estoy hablando de tablas que tienen una funcionalidad diferente, pero que el significado, el contenido es el mismo. En el caso que ya vimos, empleado y empleado. ¿Sí? En un caso se llama A, en el otro se llama B. Desde el punto de vista técnico, las referencias a atributos en las cláusulas select y where siempre se refieren a una variable de tupla. Ustedes van a ver que en algunos casos el manejador de bases de datos le va a anteponer al nombre del atributo el nombre de la tabla. Eso lo que está haciendo es usando la variable de tupla. ¿Ya? El alias, así yo no lo ponga, el alias será el mismo nombre de la tabla. ¿Ya? Cuando una relación aparece solamente una vez en la cláusula from, pues su nombre se puede utilizar como el mismo, como una variable de tupla propia, llamémoslo así. No hay que cambiarle de nombre, no hay que darle un sinónimo, no hay que darle un alias. ¿Ya? Y entonces, eso podríamos decir que es como una especie de simplificación o abreviación de una instrucción que sería R as R. ¿Ya? Entonces, yo el término AS, las, no lo he utilizado. Usamos el alias simplemente empleado A, coma y empleado B, pero podríamos decir empleado as A y empleado as B. ¿Ya? Entonces,
hace parte como de la sintaxis de el SQL, pero es opcional el as. Bueno, aquí vamos a trabajar ya con cadenas de caracteres. Ya habíamos dicho que para trabajar con cadenas podíamos hacer uso de la palabra reservada like dentro de la cláusula from. ¿Ya? Y o sea, no necesitaría hacer consultas con un operador de comparación, y el like funciona como pues con esa misma idea. ¿Sí? Entonces, pero el like se utiliza básicamente para trabajar con patrones. ¿Ya? No se requiere entonces conocer el valor completo de de un atributo, de una columna, para identificar ese valor y escogerla. El formato, el formato entonces sería where. Este like se usa dentro de la cláusula where. Atributo, que sería un atributo de tipo texto o cadena de caracteres, like, y el modelo. ¿Ya? Entonces, para el modelo podemos utilizar dos comodines. Esos comodines son el porcentaje y el subrayado. ¿Ya? Y reemplazan una parte de la cadena de caracteres por la cual yo estoy averiguando. ¿Ya? Entonces, miremos. ¿Ya? El porcentaje se interpreta como un carácter que puede representar cualquier cadena de caracteres, cualquiera. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo: liste identidad, tipo, dirección de obras cuya dirección inicia por SA. Entonces, ahí hay un ejemplo: San Fernando, Santa Mónica, salida Jamundí. Y entonces, esta consulta la puedo implementar usando el like. ¿Ya? Entonces, select y dobra, que es lo que me piden, tipo, dirección, pronobra, where dirección, like, entonces SA, porcentaje. O sea, empiezan por SA. ¿Ya? Entonces, lo que hay después del SA no interesa. Y entonces aquí están los resultados. Salida Jamundí, San Fernando, Santa Mónica. Bueno, el underscore, ¿sí? O el subrayado, el guión al piso, permite comparar un solo carácter en el que aparezca ese símbolo guión al piso. Entonces, listar el nombre del empleado cuyo supervisor contenga un código que tenga los tres caracteres, bueno, no, este sí, perdón, que contenga 3 en el primer carácter y 3 en el tercer carácter. Entonces voy a arreglar esto aquí. Que contenga 3 en el primer carácter y 3 en el tercer carácter. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería select nombre from empleado. Voy a mostrar nuevamente entonces. Select nombre from empleado, where code supervisor, like. Entonces, entre apóstrofe viene el valor con el cual yo voy a comparar. 3, guión al piso, 3, guión al piso, y termina la cadena. Entonces, pues ahí dice que ese empleado no existe, ¿sí? O ese supervisor no existe, pero es porque seguramente cuando se hizo la declaración del atributo del código del supervisor y cuando se hizo se declaró como un dato de tipo entero. Entonces, por eso es que no aparece, ningún resultado. Entonces, el like solo compara cadenas de caracteres. En este caso, podemos hacer un casting y entonces la columna la tenemos que convertir en un string o en una cadena de caracteres. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como está aquí mostrado. Select nombre from empleado, o el código del supervisor,
dos puntos, text, like, ¿ya? 3 guión al piso, 3 guión al piso. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, ese código numérico entero, que es el código del supervisor, se convierte en un texto dentro de esta consulta que estoy haciendo y ya me puede dar este resultado. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Bueno, los valores de fecha pueden representarse en varios formatos, ¿sí? Entonces, pues uno puede escoger el formato que quiera. Hay que buscar en el manual de Postgres, pues los tipos de datos para utilizarlos, ¿ya? Entonces, la fecha puede representarse como date, seguida de una cadena que va entre comillas. ¿Ya? Nosotros lo vimos, por ejemplo, cuando insertamos los primeros datos, que o sea, no reconoció la fecha que estaba allí y me tocó ponerle apóstrofes en los bordes para indicar que era una fecha y que debía reconocer. La hora también, pues se usa el tipo de dato time y es una cadena también que va entre comillas. Entonces, aquí la cadena time tiene 2 dígitos para la hora, 2 puntos, 2 dígitos para los minutos, 2 puntos y 2 dígitos para los segundos, 1 punto y 1 dígito para las décimas de segundo. Entonces, aquí time 18, 2.00, 2.02.5 representa la hora de inicio del curso bases de datos del día martes. ¿Ya? Entonces, podemos comparar fechas u horas pues, con los operadores de comparación que ya conocemos, mayor, menor o igual, mayor o igual, diferente. ¿Ya? Lo podemos hacer tranquilamente. Sigamos aquí. Bueno, ya aquí vienen, ya aquí empezamos a ver varios de los operadores que están en el SQL y que nosotros vimos en el álgebra relacional. ¿Ya? Entonces tenemos la unión, la intersección y la diferencia. La diferencia pues es el except. ¿Ya? Entonces aquí vamos a usar otra base de datos. ¿Ya? Entonces miremos cuáles son los datos que tenemos. Estrellas película, ¿ya? Nombre, dirección, sexo, fecha de nacimiento. Esos son los atributos, son 4 atributos. Ejecutivo cine, nombre, dirección, código de productor, ingreso neto, también son 4 atributos. Y ahora miramos cuál es el significado de la consulta que vamos a hacer. Vamos a usar la intersección, ¿ya? Antes que la unión, pues la intersección. Select nombre, dirección from estrella película. ¿Ya? Nombre y dirección existen en estrella película. Where sexo igual F. Entonces sexo también es un atributo que existe en estrellas película. ¿Ya? Y son entonces estrellas de película de sexo femenino. Intersectado con select nombre, dirección from ejecutivo cine, where ingreso neto mayor que 10 millones, ¿ya? Pues de dólares en este caso. Entonces, nombre y dirección también está en ejecutivo cine, ingreso neto también está en ejecutivo cine, y entonces, pues, si miramos cuáles son los atributos en esta primera consulta, nombre, dirección, y en el segundo también está nombre, dirección, ¿ya? Entonces, esos atributos, pues digámoslo así, que son compatibles y entonces por eso yo puedo hacer la intersección sin ningún problema. Entonces, la consulta aquí entonces es la siguiente. Quiero el nombre y dirección de las estrellas de sexo femenino que además sean ejecutivas cinematográficas con un capital neto o un ingreso neto superior o mayor a 10 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, ese sería el resultado de esta consulta donde yo uso la intersección. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
No, profe. Bueno, para el caso de la unión y de la diferencia, también recordemos que también necesitamos que las tablas sean compatibles. Y compatible significa que tengan los mismos atributos y el dominio de los atributos sea el mismo. ¿Ya? Entonces, eso debemos tenerlo presente porque, pues, si no, pues no vamos a llegar a ningún resultado. Bueno, requieren los nombres y direcciones de las estrellas de cine que no son ejecutivos cinematográficos. ¿Ya? Entonces, select nombre y dirección from estrellas película, except, o sea, diferencia, esta es la diferencia, select nombre y dirección from ejecutivo cine. Entonces, si son ejecutivos cine, pues los quito de acá de las estrellas de película y eso lo hago con una diferencia. ¿Ya? Miremos esta otra consulta. Aquí se ve claramente que las tablas que estoy relacionando con este operador de diferencia, pues son compatibles. Otra consulta, suponga que queremos los títulos y año de las películas que figuran en la lista de películas y en estrellas película. En este caso, tenemos que el título y el año de las películas que están en una relación y que también están en otra. ¿Ya? Entonces, sería la unión, el operador que nos resuelve este problema. ¿Ya? Entonces, aquí está, estrella película, sería título, año y nombre. Y para película, tengo título, año, a color, estudio y productor. O sea, 5 atributos en uno, 3 en otro. Entonces, select título, año, from película, pues ahí está título y año, también están ahí en película. Y select título, película, as título, año, película, as año, from estrella, película. Entonces, fíjense que acá me tocó renombrar los atributos para poder que fueran completamente compatibles. Ya, los nombres de los atributos ahora se llaman igual. ¿Ya? Entonces tengo título y título, año y año. ¿Ya? Cada una de estas operaciones SQL pues me genera dos atributos, tuplas de dos atributos, y entonces puedo hacer la unión porque los atributos son compatibles entre ellos. ¿Preguntas? No, señor, ninguno. Bueno, vamos a terminar. Bueno, aquí hay algo que yo comenté de una manera un poco rápida en una clase, ¿ya? Y es el concepto del manejo de los datos que hay en SQL y en álgebra relacional. Ya, en álgebra relacional nosotros hablamos de relaciones. Cuando hablamos de relaciones dijimos hay unas limitaciones que tienen las relaciones. La principal de ellas era que no podía contener tuplas repetidas. ¿Ya? Entonces, por eso yo no me preocupaba tanto de la declaración de la llave primaria, porque no tenía pues la preocupación de que me fueran a aparecer tuplas repetidas. ¿Ya? Eso no era posible. Entonces, pero en SQL el concepto de relación es diferente al que se maneja en álgebra relacional, o sea, al teórico. Ya, estas relaciones que se usan en SQL se manejan con un concepto que se llama bolsa, ¿ya? Y no se manejan como un conjunto. ¿Ya? Entonces, una tupla puede aparecer más de una vez dentro de una relación. Ya lo vimos en los resultados. ¿Ya? Cuando nosotros listábamos los empleados que tenían asignaciones, aparecían empleados que estaban en varias obras. ¿Ya? Entonces, eso no debería ser posible con una relación. ¿Ya? Pero en el SQL sí es posible porque no se maneja el concepto de relación, sino el concepto de bolsa. Entonces, nada impide que en SQL yo tenga datos duplicados. ¿Ya? Si las relaciones originales tienen datos duplicados y yo las uso en el from, el producto cartesiano de varias tablas que aparezcan en esa cláusula from,
también tendrá duplicados y las copias idénticas se parean, incrementando la duplicación. O sea, por eso también a veces es importante hacer operaciones de adelgazamiento, llamaría yo, de las relaciones, ya sea en el número de atributos o haciendo pues una proyección, una operación de proyección, o en el número de filas haciendo una operación de selección. ¿Ya? Si no se quieren duplicados, entonces yo puedo recurrir a una palabra clave que ya también la hemos utilizado, es la palabra distinct, se usa después de la cláusula select, y de esa manera entonces evito que en el resultado me aparezcan datos duplicados. Las operaciones de unión, intersección y diferencia normalmente no entregan duplicados. ¿Ya? Normalmente suprimen todos los duplicados. O sea, el resultado de la unión, la intersección y la diferencia funciona como una relación. ¿Ya? Y o sea, si yo no quiero que eso suceda y quiero que me aparezcan los resultados, así sean duplicados, entonces enseguida del operador unión, del operador intersect o del operador except, o sea, la unión, la intersección o la diferencia, debe aparecer la palabra clave al. O sea, muéstreme todo. ¿Ya? Y con eso entonces me salto esa consideración de que la unión, la intersección y la diferencia, pues suprimen esas filas repetidas. Bueno, la cláusula distinct puede ser tentadora, ¿ya? Pero es bastante costoso. ¿Por qué es bastante costoso usar esa cláusula distinct? Porque primero hay que ordenar la relación. Eso toma tiempo, toma recursos para que las tuplas que son idénticas entonces aparezcan una enseguida de otra, ¿ya? Y de esa manera, ya agrupadas, entonces puedo determinar si la tupla se debe eliminar o no. Pues eso es parte del trabajo que hace el SQL. El tiempo que dura el ordenamiento de estas relaciones es mucho mayor que el que tarda la ejecución de la consulta. Entonces, cuando yo quiera eliminar filas repetidas, pues debo utilizar la palabra clave distinct con mucha prudencia, ¿ya? Para que la consulta se ejecute rápido, ¿ya? Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, ya acabé este material. Ahora sí, bueno, pasemos a la inquietud que tenían de qué era. ¿Aló? ¿El profe me escucha? Sí. Era para, o sea, pedirle que se nos podría dar plazo para entregar el avance del trabajo final hasta mañana. Bueno, listo. Yo corro la fecha, ya lo hago. Vale, muchas gracias. Bueno, pues algo más. ¿Algo más? Una preguntita, profe. Sí, claro. Ahí en la primera parte nos piden un modelo entidad-relación, ¿no? Sí. ¿Este modelo tiene que tener las normas de la rúbrica? No, 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 no. No No, necesariamente. pero de todas maneras, pues ya saben cuáles son las condiciones que deben emplear para poder hacer un buen modelo de entidad-relación. Úsenlas. O sea, no me van a presentar pues diagramas con patica y gallina y con bombitas, nada de eso, ¿no? Para eso vimos las clases. ¿Ya? Yo eso también lo voy a calificar. Ya, yo no voy a usar la rúbrica, pero sí voy a mm, a tener eso en cuenta. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Ya? Bueno, ¿algo más? Bueno, muchachos, los que van a comer, pues buen provecho. Los que van a dormir, pues felices sueños. Los que van a estudiar, pues que les rinda.
Listo, profe, Eh, muchas gracias. bueno, hasta luego. Listo, Feliz profe, muchas noche. gracias. Hasta luego, profe. Gracias a ustedes. Gracias Listo. a ustedes. Bueno, voy a dejar de presentar, perdón, de grabar. Listo.